Bienvenidos al módulo número 8, en donde aprenderemos dos conceptos imprescindibles para transicionar de un nivel básico intermedio a un nivel avanzado experto. Estoy hablando de los conceptos tanto de webhooks como también de HTTP requests, o también conocidos como peticiones web. En primer lugar, en este módulo revisaremos los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder entender y después dominar estos conceptos y poder aplicarlos dentro de N8N, nuestra herramienta de orquestación, para poder desarrollar proyectos mucho más complejos usando estos dos conceptos muy importantes. Asimismo, también revisaremos en la práctica los nodos tanto de webhooks como también de peticiones web dentro de N8N. Y también, asimismo, revisaremos un concepto muy esencial, el cual es el de APIs, el cual nos abrirá un sinfín de posibilidades para poder conectarnos con muchas más herramientas de las que ya están activas de manera nativa dentro de N8N. Para este módulo número 8 hemos preparado una lista de proyectos las cuales nos ayudarán a tanto comprender los conceptos que iremos revisando en la teoría y también fortalecerlos a medida que los pongamos en práctica dentro de proyectos algo más complejos. Así que directamente comencemos con este módulo, que está muy interesante y, como les comento, es uno de los módulos más importantes de todo el curso. En primer lugar, comencemos con la teoría. Comprendamos entonces cuáles son los conceptos básicos para este módulo. Conceptos como, por ejemplo, webhooks, peticiones web y también APIs. Y exploremos más a fondo su funcionamiento, cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, de tal manera que tengamos un panorama mucho más amplio para más adelante poder aplicarlo en nuestros proyectos dentro de N8N. En primer lugar, empecemos entendiendo qué son los webhooks. Y es que los webhooks no son más que mensajes que se envían entre aplicaciones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ilustrativamente, tenemos dos aplicaciones. Digamos que sean las aplicaciones A y B. Por ejemplo, digamos que la aplicación A, en este caso, es un cliente de correo, ya sea Gmail, ya sea Outlook, ya sea cualquier otro proveedor de correo del cual dispongamos. Y por otro lado, nuestra aplicación B será nuestro CRM. Pongamos la casuística de que lo que estamos buscando hacer es notificar a nuestro CRM cada vez que un cliente nos envíe un correo. Entonces, para ello podríamos usar el concepto de webhooks, el cual básicamente nos dirá lo siguiente. Tenemos que iniciar en este caso con un trigger, un desencadenante. En este caso, nuestro trigger será el correo del prospecto. ¿Ok? Tenemos un prospecto, el cual nos está enviando un correo, y nosotros en nuestro cliente de correo, el cual es nuestra aplicación A, estamos recibiendo a dicho correo. ¿Ok? Entonces nuestro evento es precisamente ese. Estamos recibiendo un correo de prospecto. Una vez hayamos recibido este correo de prospecto, nuestra aplicación A lo que realizará básicamente es notificar a nuestra aplicación B, la cual es nuestro CRM, que acabamos de recibir un correo de prospecto. Entonces, de la aplicación A hacia la aplicación B, lo que tenemos es esta notificación automática, o también básicamente un mensaje, que es lo que estamos aprendiendo, webhooks. ¿Ok? Entonces, de la aplicación A a la aplicación B tenemos el envío del webhook. Cabe resaltar que estos webhooks pueden ser o bien simplemente notificaciones, las cuales pueden realizarse de manera automatizada o también de manera manual, o bien también ser mensajes que contengan información clave. Por ejemplo, si podemos extraer cierta información del correo, ya sea el asunto, ya sea el cuerpo, ya sea el remitente, podemos extraer esa información y enviarla codificada a través de nuestro webhook, de forma tal que nuestra notificación no simplemente le avise a nuestra aplicación B, en este caso nuestro CRM, que hemos recibido un correo, sino que también hemos recibido un correo y esta es la información clave de ese correo. Entonces, los webhooks, si bien es cierto, son solo mensajes, estos mensajes pueden ser o bien notificaciones o también mensajes con información clave. Ahora bien, ¿cómo trabajaremos nosotros este concepto de webhook dentro de N8N? Básicamente, N8N tiene un nodo trigger, el cual es un webhook. Este nodo trigger, webhook, nos permite precisamente captar ese mensaje que nos está enviando, en este caso, nuestra aplicación A. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, considerando esta misma casuística, lo que tendríamos sería una similitud en cuanto al siguiente funcionamiento. Por ejemplo, tenemos a nuestro cliente de correo y tenemos en cuenta que estamos recibiendo un correo de prospecto. Es decir, nos ha llegado a nuestra bandeja un correo. Nuestro cliente de correo es consciente de ello,
Así que va a pasar a notificarnos, en este caso no a nuestro CRM, sino más bien a N8N. ¿Cómo vamos a recibir este webhook dentro de N8N? Pues usando este nodo trigger llamado webhook. Así que el cliente de correo dispara este mensaje, esta notificación automática a N8N y es precisamente ese el webhook el cual vamos a captar mediante N8N usando dicho nodo webhook. Así que habiendo explicado una vez cómo funcionan los webhooks, que no son más que simplemente mensajes o bien notificaciones, pasemos a ponerlo en práctica dentro del espacio de trabajo de N8N. Dentro de N8N tenemos el nodo trigger de nombre webhook, el cual si lo buscamos directamente nos daremos cuenta que en este caso tenemos dos en particular que son para casos de uso o bien complementarios o bien distintos. En este caso tenemos tanto al nodo webhook y también tenemos al nodo respond to webhook. ¿Ok? Ambos, si bien es cierto, están relacionados, no necesariamente tienen que usarse siempre a la misma vez. Por ejemplo, comencemos explorando en primer lugar nuestro nodo webhook. En este caso, abrimos este nodo y básicamente, como podemos apreciar, es un nodo de tipo trigger. Es decir, es un nodo desencadenante. Este nodo nos permitirá activar nuestro workflow. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar con este nodo webhook? Pues básicamente vamos a recibir información. Si bien es cierto, hay una aplicación la cual nos está enviando un webhook, es decir, nos está notificando un evento o estamos recibiendo un mensaje, este nodo webhook lo que va a realizar es básicamente captar dicha información y la va a utilizar más adelante en el workflow de N8N que podamos construir. ¿Ok? Así que básicamente esa es la razón de ser de este nodo tipo webhook dentro de N8N, el cual es un trigger. Ahora, pasemos a entender un poco más a fondo cuáles son los parámetros de este nodo, ya que es la primera vez que lo estamos revisando. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos en primer lugar lo siguiente. Tenemos esta URL, la cual parece un poco complicada de leer. ¿Ok? En este caso, básicamente esta URL es la dirección mediante la cual se está enviando el mensaje. Es decir, mediante la cual se está enviando nuestro webhook. Así que en este caso tenemos dos tipos de URL. Tenemos tanto el URL de prueba, el cual es el test URL, que es precisamente la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y también tenemos la production URL, la cual es la URL de producción. Obviamente, como su mismo nombre lo dice, la URL de prueba simplemente se usa cuando nuestro workflow, cuando nuestro espacio de trabajo en N8N está desactivado. Es decir, estamos en la etapa de pruebas. Pero en este caso también podemos activar este workflow y de manera por defecto lo que tendremos será el uso de nuestra URL de producción. ¿Ok? Ahora bien, hay una ligera diferencia entre ambas URLs, tanto la de pruebas con la de producción. Si nos damos cuenta, tenemos en este caso una URL, básicamente indica a nuestra dirección URL de nuestro dominio. Así que en este caso, si nos damos cuenta, después de este dominio tenemos el backslash y tenemos aquí un webhook. Y después hay un guión test. Después viene otro backslash y viene un código de números y letras, ¿ok? Que es bastante extenso. Si revisamos el production URL, nos daremos cuenta que básicamente son exactamente las mismas URLs, solo que en el caso del segundo backslash, el de webhook, tenemos simplemente a webhook y ya no está el guión test. Básicamente esa es la ligera diferencia que tenemos entre ambas URLs, la de prueba con la de producción. Así que hay que tener en cuenta exactamente cuál de las URLs estamos utilizando, ya sea si estamos en la etapa de pruebas o bien si estamos en una etapa de producción. Perfecto, entonces básicamente este es un parámetro muy importante, el cual claramente podemos también personalizar. ¿Cómo así? Si nos damos cuenta, en el tercer parámetro de este nodo webhook tenemos el parámetro de nombre path, que básicamente es la ruta personalizada de nuestra URL. Si nos damos cuenta, este número, o mejor dicho, este código de números y letras, es básicamente este fragmento de nuestra URL. ¿Ok? Entonces nosotros podemos personalizar esta URL
que es básicamente la dirección a donde estará apuntando el webhook que queremos nosotros captar. Entonces, en este caso podríamos personalizar esta ruta, ¿no? Podríamos colocar, por ejemplo, mensajes automatizados. En este caso, si nos damos cuenta, nuestra test URL y también nuestra production URL han sido modificadas precisamente con este fragmento de ruta de nuestra URL del webhook. Entonces ahora ya no tenemos este código gigante de letras y números, sino más bien simplemente esta ruta, la cual indica a mensajes automatizados. Podríamos colocar, por ejemplo, otra ruta, mi webhook o mi primer webhook. Y simplemente nos daremos cuenta que esta URL se va modificando de acuerdo a la personalización de la ruta. ¿Okay? Esto es muy importante ya que básicamente nos da mucho más orden en cuanto a la creación de nuestros webhooks. Ahora bien, también podemos especificar en este caso cuál es el HTTP method. Este es un parámetro muy importante. Vamos a revisarlo más a fondo en el siguiente concepto clave, el cual es el de precisamente HTTP request en este módulo. Pero básicamente lo que tenemos que especificar acá es el método que se está utilizando para poder recibir el webhook. En este caso tenemos distintos métodos, ya sean el método get, el método head, patch, post, put, delete. Cada uno de estos métodos básicamente codifica de manera única cada uno de los webhooks que recibiremos. Así que básicamente tenemos que tener siempre en cuenta que el método HTTP que estemos recibiendo básicamente sea el mismo del webhook. Entonces tenemos que siempre tener esa concordancia en cuanto al método que estemos utilizando, ya que de lo contrario, si por ejemplo estamos recibiendo un webhook de tipo post y en nuestro webhook dentro de N8N tenemos el método como tipo get, simplemente no podremos hacer lectura del mensaje o de la notificación automática. Generalmente, cuando usamos webhooks dentro de N8N, de todas las opciones que tenemos disponibles, usamos principalmente dos, las cuales son tanto get como también post. Cabe resaltar que cada uno de estos métodos HTTP nos permiten tomar acción más adelante en, por ejemplo, distintas aplicaciones. Esto lo veremos más a fondo en la segunda parte de esta teoría, la cual será la de peticiones web o HTTP requests. Así que de momento vamos a dejarlo aquí y pasar al siguiente parámetro. Vamos a dejarlo por defecto como get. Antes de pasar al siguiente parámetro, el cual es el de autenticación, pongamos a prueba entonces cómo es que se usan estos webhooks y cómo es que interactúan dentro de N8N. Así que en este caso, como todo trigger, tiene que tener una forma de ser activado. Por ejemplo, en este caso, los nodos de tipo webhook tenemos que siempre tomarlos en dos fases. En primer lugar, tenemos que escuchar a que ocurra el evento, ya sea recibir un correo, recibir un pago, etc. Entonces, como les comento, hay dos fases para usar este nodo webhook dentro de N8N. Tanto, en primer lugar, la etapa de escucha del evento, ¿okay? En donde nosotros simplemente tendríamos que darle clic a esta opción de Listen for Test Event. Activamos y en este momento estamos escuchando a que ocurra el evento que estamos buscando. ¿Pero dónde va a ocurrir este evento? Pues directamente en nuestra dirección URL para nuestro webhook, la cual hemos personalizado. En segundo lugar, tenemos a la fase en la que ocurre el evento. Y luego de haberse realizado este evento, pues básicamente el nodo webhook trigger se activará dentro de nuestro workflow de N8N y podrá pues activar los demás nodos que tengamos dentro del mismo workflow. En este caso, estas dos fases solamente aplican si estamos en la etapa de pruebas. Si estamos en la etapa de producción, directamente nuestro webhook siempre estará activo o siempre estará escuchando. Ahora bien, ¿cómo podemos activar este webhook? Es decir, ¿cómo podemos hacer para enviar esa notificación, ese mensaje, ese webhook a precisamente nuestro nodo trigger webhook dentro de N8N? Pues básicamente para ello tenemos distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, vamos a explorar algunas de las más importantes. Para ello, en primer lugar, vamos a detener la escucha de nuestro webhook dentro de N8N y vamos a usar, por ejemplo, en este caso, el test URL, ya que no estamos en un workflow que esté activo, sino más bien inactivo. Entonces, por esa razón estamos usando el URL de pruebas. Vamos a copiarlo, simplemente le damos un clic sobre el mismo URL y nuevamente ahora vamos a pasar a hacer el listen de este mismo webhook.
le damos a Listen y si nos damos cuenta, en este caso nuestro nodo webhook está activo, está escuchando. Hay distintas formas de hacerlo. Una de las formas más rápidas de activar este nodo webhook sería, por ejemplo, abrir una nueva pestaña y simplemente pegamos el URL de nuestro webhook. Le damos a Enter y nos damos cuenta que tenemos un mensaje que nos indica lo siguiente: el workflow ha iniciado. ¿Ok? Y cuando regresamos a N8N, pues nos damos cuenta de lo siguiente. En este caso, ya nuestro nodo webhook trigger ha dejado de escuchar. Ahora simplemente ha recibido la información y la ha almacenado dentro de N8N, que es lo que estábamos buscando. Si nos damos cuenta, en la vista output tenemos la siguiente información. Tenemos algunos objetos muy importantes. Por ejemplo, en este caso tenemos el objeto headers, tenemos también el objeto parámetros, el objeto query y el objeto body. Estos objetos son realmente importantes, así que hay que tenerlos en cuenta más adelante para poder aplicarlos dentro del concepto de HTTP requests. Y además de estos distintos objetos también tenemos tanto el webhook URL, el cual básicamente es exactamente el mismo URL que hemos utilizado, que es el URL de pruebas. Y también en este caso el modo de ejecución, el cual indica explícitamente que estamos usando un URL de pruebas. Es decir, estamos en la etapa de pruebas. Ahora podemos revisar cada uno de estos objetos. Por ejemplo, el objeto headers nos da distinta información. El host que estamos utilizando, en este caso nos dirige a nuestro dominio que hemos personalizado en el módulo número 2. Así que está perfecto. También podemos ver información acerca de el user agent y demás información que interesa bastante, ¿ok? Aunque en este caso no vayamos a utilizarla. El cookie, priority y demás información que básicamente es mucho más técnica, así que vamos a omitirla de momento. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente dentro de estos objetos, tanto los parámetros, el query, el body, principalmente es cuando enviemos información a través de estos webhooks, a través de estas notificaciones, a través de estos mensajes. ¿Y dónde vamos a recibir esos mensajes? Pues ahora los veremos. Será exactamente en este objeto de nombre query. ¿Ok? Así que vayamos a probar en este caso cómo enviar información a través de webhooks. Por ejemplo, si utilizamos exactamente el mismo URL de pruebas, vamos a copiarlo. Hay que activar siempre el webhook, ya que en este caso tenemos que activarlo manualmente porque estamos en la etapa de pruebas. Le damos a Listen for Test Event. Y ok, perfecto. Estamos escuchando, así que nuevamente podemos repetir exactamente el mismo proceso. Pero en esta oportunidad lo que queremos hacer es enviar datos de prueba. ¿Ok? Este mensaje ahora tiene que contener data. ¿Cómo podemos hacer para que esta información la tengamos disponible dentro de N8N? Pues es muy sencillo. En este caso tendremos que completar nuestro URL con precisamente esta data. Así que para ello lo que hacemos es colocar un signo de interrogación y ahora utilizaremos una notación llave valor para indicar tanto la variable y su respectivo valor que va a adoptar. Por ejemplo, si colocamos aquí nombre, podemos darle un valor a este nombre. Por ejemplo, pongamos que sea Carlos. Perfecto, entonces una vez habiendo colocado esta variable y su respectivo valor, simplemente le damos a Enter. Nuevamente, el mensaje que recibimos es el de el workflow ha iniciado. Pero ahora vayamos a ver nuestro workflow dentro de N8N. Si nos damos cuenta, nuestro nodo webhook trigger nuevamente ha dejado de escuchar. ¿Por qué? Porque ha recibido básicamente el mensaje. O mejor dicho, porque alguien activó a dicho webhook. Perfecto, tenemos nuevamente el objeto headers. ¿Ok? Si nos damos cuenta y si somos minuciosos dentro de la revisión de las distintas variables que tiene dicho objeto, nos daremos cuenta que básicamente hemos recibido casi lo mismo. Así que en este caso vamos a omitir este primer objeto, que es el de headers. El de parámetros nuevamente está en blanco, pero hay un punto muy importante, que es el objeto query, el cual sí ha cambiado. En este caso tenemos acá la variable y su respectivo valor, la cual hemos usado dentro del webhook para poder traspasar información a través de este webhook. Si nos damos cuenta, tenemos la variable nombre, la cual está con un valor de Carlos. Es precisamente esta variable la cual hemos aumentado después de nuestra URL de webhook. Ahora bien, a esta variable y a su respectivo valor generalmente se les conocen de dos formas, o bien el webhook payloads o también los query parameters. Estos los podemos usar de manera indistinta, ¿ok?
Así que básicamente ese es el nombre con el que se les conoce. Ahora bien, si por ejemplo queremos enviar información de más de una única variable, también podemos simplemente continuar este webhook payload para poder aumentar más variables y sus respectivos valores. Para ello simplemente podríamos hacer lo siguiente. Vamos a, en este caso, hacer nuevamente la activación de nuestro webhook trigger. Y en este caso lo que vamos a hacer simplemente es continuar el webhook que utilizamos anteriormente. Entonces, para ello lo que tendríamos que hacer, si queremos agregar una segunda variable, una tercera variable, por ejemplo, sería simplemente añadir esta expresión de ampersand. Por ejemplo, podríamos colocar acá edad y podríamos darle un valor, ya sea, por ejemplo, 30. Podríamos coger una nueva variable más y colocar en este caso tal vez nacionalidad. Podríamos colocar igual y asignarle alguna nacionalidad, por ejemplo, Argentina. Entonces en este caso le daremos nuevamente a Enter y como podemos apreciar tenemos exactamente el mismo mensaje de que el workflow ha iniciado. Perfecto, si nos damos cuenta regresamos a nuestro entorno de N8N, tendremos básicamente los mismos headers, pero en este caso tendremos ya no solo una variable, sino ahora tres, las cuales hemos enviado mediante el webhook payload o bien los query parameters. Perfecto, entonces en el objeto query tenemos los siguientes valores. Tenemos tanto el nombre de Carlos como su edad, como también su nacionalidad. Muy bien, ahora, esta no es la única forma de poder desencadenar estos nodos trigger. Tenemos muchas otras más, aunque esta es principalmente la más fácil de hacer. Lo esencial que tenemos que tener en cuenta con respecto a los webhooks es que los webhooks no son más que mensajes, no son más que notificaciones automáticas que se envían de una aplicación a otra. ¿Ok? No nos permiten tomar acción, simplemente son mensajes. Es decir, nosotros simplemente estamos recibiendo información a través de los webhooks. Cosa distinta ocurre, por ejemplo, con las peticiones web o con los HTTP requests, los cuales sí nos permiten tomar acción dentro de otra aplicación. En este caso, el contraste es que los webhooks simplemente nos permiten recibir información. Es por esa razón que se dice que los webhooks simplemente son mensajes o notificaciones automáticas. Ahora bien, como les comenté anteriormente, hay distintas formas de activar el nodo webhook trigger dentro de N8N. La primera forma, pues básicamente fue la que acabamos de realizar ahora mismo, que es mediante la web. Ahora bien, recordando conceptos que hemos revisado en módulos anteriores, como por ejemplo el módulo 2, en donde hemos aprendido conceptos clave de máquinas virtuales y demás, pues similarmente podemos también activar estos webhook trigger mediante nuestra misma terminal, es decir, mediante nuestro mismo equipo. ¿Cómo podríamos hacer ello? Pues básicamente seguiríamos pasos bastante similares. En este caso vamos a copiar nuevamente el URL y lo que vamos a realizar ahora mismo es activar este webhook trigger. Perfecto, ya está escuchando. Nos dirigimos a nuestra terminal, en este caso CMD para Windows, que es Command Prompt, terminal si estás usando Mac OS. Y en este caso simplemente colocaríamos el siguiente comando, ¿ok? Antes de pegar nuestra URL, colocar curl, ¿ok? Curl y después pegamos nuestro URL de webhook. Ahora bien, activamos, le damos a Enter y nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos acá nuevamente el mismo mensaje que hemos recibido anteriormente mediante la web, el cual es nuestro workflow ha sido iniciado. Cerramos la terminal y ¿qué tenemos? Pues básicamente en N8N hemos recibido exactamente los mismos datos. En este caso no hemos enviado ninguna variable, así que directamente en el objeto query no tenemos absolutamente nada. ¿Ok? Ahora bien, hemos visto cómo activar este webhook trigger tanto mediante la web, también mediante nuestra propia terminal y también afortunadamente podemos activar también estos mismos webhook triggers mediante el nodo de HTTP request, que es el que veremos más adelante. Así que en este caso tenemos que abrir nuestro nodo de tipo HTTP request dentro de N8N. ¿Ok? Para ello tenemos que abrir un nuevo workflow. En este caso voy a abrir un nuevo workflow. Perfecto. Entro a Create Workflow y simplemente vamos a colocar lo siguiente: HTTP request y webhooks. En este caso abrimos este nodo de HTTP request, simplemente lo buscamos en la lista de nodos de N8N, le damos clic y básicamente vamos a seguir los mismos pasos que hemos seguido, en este caso con la opción 1, usando la web.
¿ok? Nos daremos cuenta que es exactamente el mismo resultado el que tendremos finalmente. En este caso vamos a nuestro workflow de trigger. En este caso regresamos a activar nuestro webhook trigger. Así que directamente copiamos el URL, le damos a listen for test event, regresamos a nuestro otro workflow del HTTP request y en este caso colocamos el URL dentro del parámetro que indica explícitamente URL. Así que le damos a control V y algo muy importante que hay que tener en cuenta, que tiene que estar siempre en concordancia en este caso, es el método que estamos utilizando. En este caso el método que indica que es un método de tipo get. En nuestro webhook trigger recordemos que nuestro método HTTP también es de tipo get. Así que en este caso no tenemos ningún problema, le damos a execute step y nos damos cuenta de lo siguiente, tenemos acá el mensaje final que nos indica que el workflow ha iniciado. Así que básicamente tendremos los mismos resultados que anteriormente. Podemos también enviar información si lo necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso básicamente podríamos colocar lo siguiente, lo mismo, colocar el signo de interrogación y después colocar, por ejemplo, edad igual a 40 y nombre igual a Luis, por ejemplo, ¿no? Lo dejamos ahí, hacemos el execute step, pero antes tenemos que activar, como estamos en la etapa de pruebas, nuestro webhook trigger. Perfecto, está activo, le damos a execute step, ahora sí. Nuevamente el workflow ha iniciado. Muy bien, entonces ahora sí habremos recibido nuestras variables, tanto la edad y también como el nombre de Luis. Muy bien, ahora bien, lo que estamos aprendiendo ahora mismo es a cómo utilizar los webhooks que provienen de otras aplicaciones, que básicamente lo que van a realizar es enviarnos las notificaciones cuando ocurran ciertos eventos en otras aplicaciones. Por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Si tenemos nuestro aplicativo de Google Calendar, podemos detectar cada vez que alguien agende alguna reunión con nosotros. En ese caso, ¿cómo sería el proceso? Pues básicamente ocurre el evento y una vez alguien agende una reunión con nosotros, pues este aplicativo de Google Calendar nos notificaría mediante un webhook, ¿ok? Nos enviaría esta notificación automática de forma tal que nuestro workflow dentro de N8N sea activado, sea desencadenado. Obviamente, este webhook no lo va a enviar a cualquier ruta, lo va a enviar directamente a nuestra URL dentro de N8N. Entonces, estaremos recibiendo esas notificaciones automáticas y tal vez también, si es posible configurarse, información clave que queramos que esta aplicación nos envíe, que es precisamente el webhook payload que hemos estado viendo o también los query parameters que son lo mismo básicamente. Perfecto. Entonces, en resumen, los webhooks no son más que mensajes o notificaciones automáticas y es precisamente en N8N en donde vamos a recibir esos mensajes o esas notificaciones automáticas. ¿Por qué son importantes dentro de N8N? Porque podemos establecer distintos procesos que transformen esa data inicial o bien que se desencadenen al momento de realizarse cierto evento en otra aplicación. Recordemos que ahora mismo que estamos viviendo en un mundo hiperconectado, pues utilizamos cientos de aplicaciones dentro de nuestro día a día. Y estas aplicaciones pues tenemos que muchas veces integrarlas. Es por esa razón que los webhooks son realmente imprescindibles dentro de toda solución profesional generalmente, ya que nos permite darle esa habilidad a las aplicaciones para que se comuniquen entre sí y también, aún mejor, que traspasen información entre sí y cada una de estas pueda incrementar su potencial al máximo. Es aquí en donde realmente brilla el potencial de N8N precisamente, la cual es una herramienta de orquestación. Y es aquí en donde nuestra herramienta de automatización de N8N, con esos nuevos conceptos que estamos aprendiendo, tanto de webhook como también de HTTP request en unos segundos, realmente desata todo su potencial y comienza a brillar, comienza a relucir. Y no simplemente se queda en el hecho de ser una herramienta de automatización, sino que también va un poco más allá. Se convierte en una herramienta de orquestación. Una herramienta de orquestación en donde no simplemente puedes automatizar procesos, también realizarlos en paralelo, por ejemplo. También realizarlos integrando inteligencia artificial, integrando distintas aplicaciones con las cuales interconectarte mediante estas peticiones web y demás cosas que iremos viendo más adelante también. Así que básicamente esto tenemos que saber sí o sí acerca de los webhooks. Ahora bien, hasta el momento hemos interactuado con este webhook trigger, sabemos exactamente cómo recibir información, sabemos cómo desencadenar este nodo trigger, pero también cabe resaltar que hay formas de saber cómo controlar
el mensaje que en este caso, por ejemplo, nos está enviando el siguiente punto, ¿no? El cual es el de mensaje, el workflow ha iniciado. ¿Qué pasa si en este caso yo simplemente no quiero enviar un mensaje de confirmación, sino que tal vez quiero enviar, digamos, algún valor clave o demás datos que puedan servirme para poder seguir realizando tal vez un proceso, ya sea en paralelo o bien uno que simplemente desencadene otro proceso distinto? ¿Cómo podemos hacer ello? Pues por esa razón es que existe no solo el nodo webhook trigger, también existe el siguiente nodo, el cual es el de respond to webhook. Perfecto, este es un nodo el cual, como les comento, ambos no siempre se usan necesariamente juntos. De hecho, varía bastante dependiendo del caso de uso que estén aplicando en sus proyectos. Pero en pocas palabras, este nodo nos permite controlar la salida de nuestro flujo, de nuestro workflow, una vez se haya desencadenado un webhook. En este caso simplemente vamos a revisar las opciones más importantes. Si nos damos cuenta, tenemos un único parámetro, el cual es el de respond with. Por ejemplo, en este caso está por defecto en first incoming item. ¿Qué indica esta opción de first incoming item? Pues básicamente indica que el item número 1 que recibamos mediante este webhook será el que le regresemos como resultado a esta confirmación. Es decir, ahora mismo estamos recibiendo el siguiente mensaje, el cual es el de message workflow was started. En este caso, supongamos que queremos enviar toda la información que estamos recibiendo al momento de recibir todo este webhook. Entonces queremos enviarle todo este JSON. ¿Ok? Recordemos que esto es precisamente notación JSON, ¿no? Muy bien, entonces para ello simplemente conectamos este nodo de respond to webhook y directamente vamos a indicar lo siguiente. El respond with va a indicar al primer item que reciba este nodo webhook. Por ejemplo, si se reciben más de uno, ya sean 20 items, 50 items, simplemente nos devolverá el primero. ¿Ok? Y una vez habiendo modificado el parámetro de respond with, lo que vamos a realizar es regresar al nodo webhook trigger porque tenemos que hacer un último cambio mínimo para poder poner en juego este nodo respond to webhook, ya que ahora mismo nos está considerando dentro del workflow. ¿Por qué nos está considerando? Pues porque directamente si revisamos los parámetros del webhook trigger, nos daremos cuenta que en un parámetro, el cual es el de respond, tenemos las siguientes opciones. Tenemos en este caso por defecto activado la respuesta inmediata. Pero si nos damos cuenta tenemos más opciones. ¿Ok? ¿Cómo funciona este parámetro y por qué es importante cambiarlo en este caso para usarlo con esta tercera opción que indica using respond to webhook node? Básicamente este parámetro nos indica cuándo el webhook trigger nos va a responder. ¿Ok? Así que, por ejemplo, podemos responder una vez hayamos recibido la notificación o el mensaje del webhook que hemos recibido. En este caso, para realizar esa opción, simplemente lo dejamos por defecto. Tendremos la opción de immediately. También podemos hacerlo una vez el último nodo del workflow que venga después de este nodo trigger. Por ejemplo, supongamos aquí hay distintos nodos. Por ejemplo, colocar un set, colocar un if y colocar un último set tal vez. ¿Qué pasa en este caso? Pues básicamente cuando se haya terminado de ejecutar cada uno de estos nodos, simplemente se podrá enviar el mensaje del webhook al final del último nodo, ¿ok? Una vez se haya procesado el último de estos. Esa es la opción de when last node finishes. Ahora bien, yo puedo poner en explícito cuándo es que quiero que se responda al webhook que hemos recibido. Eso lo podríamos realizar en este caso mediante esta opción de Using Respond to Webhook Node, que es precisamente la opción que vamos a usar ahora mismo. ¿Okay? En este caso no tenemos ningún workflow para procesar algo en particular, simplemente queremos responder en este caso información distinta. Así que vamos a usar el mismo Respond to Webhook. ¿Ok? Perfecto. Y como les digo, el único cambio que teníamos que hacer en este caso es actualizar el parámetro respond con la opción de Using Respond to Webhook Node. Es decir, vamos a responder no en este nodo, inmediatamente recibamos el mensaje o notificación del webhook, sino más bien en el siguiente nodo, el cual es el de Respond to Webhook. ¿Y cómo vamos a responder? Pues simplemente con el primer ítem que recibamos, que es exactamente el mismo ítem que hemos estado recibiendo antes en las pruebas que hemos realizado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Activamos el nodo webhook trigger, le damos a listen for test event, ¿ok? Y hemos comenzado a escuchar
el webhook en este caso. Vamos a enviar este mensaje. Vamos a utilizar exactamente el mismo ejemplo que hemos usado anteriormente, ¿ok? Es el siguiente, el de las siguientes variables, el de nombre Carlos, edad 30, nacionalidad argentina. Y en este caso, ¿qué hemos recibido? Pues básicamente hemos recibido lo siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un extracto en formato JSON. No tiene estructura, así que para activar este formateo limpio, pues simplemente le damos clic a este box de Pretty Print. Perfecto, y ahora sí podemos ver esta estructura con las indentaciones, las comas exactas. Muy bien, tenemos en este caso distintos objetos que son exactamente los mismos que hemos recibido antes en nuestro entorno de N8N. Tenemos el objeto headers, tenemos el objeto params, tenemos el objeto query, y esto ya nos suena familiar. Es exactamente lo mismo que hemos recibido antes. Si nos damos cuenta aquí en el webhook, es básicamente la misma información. Tenemos el objeto headers, tenemos el objeto parameters, tenemos el objeto query y demás información. ¿Ok? En este caso, como les comento, podemos controlar exactamente cuál es la salida de este mensaje de confirmación. En este caso, nuestro mensaje está siendo exactamente el mismo que estamos recibiendo a través de nuestro webhook. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya no quiero enviar esta estructura JSON que parece bastante compleja y no me da mucha información, sino más bien quiero, en este caso, enviar un mensaje de confirmación personalizado? Pues simplemente es respondiendo con la opción de JSON. ¿Cómo así? Si respondemos simplemente con JSON, podemos exactamente personalizar el mensaje que queremos colocar en nuestro mensaje de confirmación. Abrimos aquí la opción de expresión y, por ejemplo, podríamos acá colocar mensaje y colocar aquí lo siguiente, ¿no? Esta es mi prueba de Respond to Webhook en N8N. Muy bien, entonces este es el mensaje que estaremos recibiendo una vez hayamos recibido el webhook dentro de nuestro webhook trigger en N8N. ¿Cómo hacemos esta prueba? Básicamente lo mismo. Copiamos el URL de prueba, hacemos el listen for test event, abrimos nueva pestaña y básicamente colocamos el mismo ejemplo, ¿ok? Vamos a colocar exactamente el mismo. Y por ejemplo, en este caso tenemos acá el siguiente JSON, el cual es el JSON que hemos personalizado. Tenemos aquí el campo mensaje y este campo mensaje indica lo siguiente. Esta es mi prueba Respond to Webhook en N8N. Esto porque es muy importante, porque nos da una idea ya de lo que podemos hacer a un nivel mucho más avanzado, que básicamente es lo mismo que estás pensando seguro. Entonces podemos responder o podemos enviar información con información que procesemos dentro de N8N de manera dinámica, tal vez integrando inteligencia artificial, y es precisamente eso lo que vamos a hacer ahora mismo. Para ello, lo que tendríamos que hacer básicamente será dividir estos nodos. ¿Okay? Podemos, por ejemplo, aquí agregar unos cuantos nodos en cuanto a procesamiento intermedio para poder finalmente responder al webhook con nuestro resultado. Por ejemplo, colocamos aquí un nodo set. ¿Okay? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, coloquemos aquí un país. ¿Okay? Un país. En este caso voy a colocar Perú. Muy bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a integrar, en este caso, la opción de el nodo OpenAI. ¿Ok? Podemos usar el siguiente nodo, el cual es el de OpenAI, y queremos escribirle a un modelo de lenguaje. ¿Por qué? Queremos hacer un procesamiento bastante rápido, así que en esta vez pues simplemente utilizaremos la opción de enviar mensaje a un modelo de lenguaje. Muy bien, en este caso vamos a procesar este primer nodo set, ¿ok? Y en el nodo de OpenAI lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pues nuestras credenciales conectadas. El recurso que queremos enviar pues es un prompt. El prompt es formato texto. Y queremos generar texto, pues, ¿no? Queremos, en este caso, colocar de tipo text el recurso. La operación es básicamente escribirle a un modelo de lenguaje mediante la API, así que lo dejamos en MessageAModel. Y el modelo, pues, lo elegimos, ¿no? Por ejemplo, podríamos coger el 5 mini, en este caso, el GPT-5 mini, muy bien. Y, por ejemplo, aquí colocaríamos los parámetros de tipo texto. El rol es el de usuario porque quiero hacerle una consulta. Es una consulta de usuario. Y el prompt, ¿cuál sería? Pues básicamente le voy a pedir lo siguiente. En este caso, nuestra consulta de usuario simplemente será: escribe un poema bastante corto, inspirador, sobre el país de... Y vamos a colocar aquí el valor dinámico. Ok, muy bien. Extensión máxima
para que no se alargue mucho, podríamos colocar en este caso unas 50 palabras. ¿Okay? Y por ejemplo, si queremos añadirle mayor formato de texto, podríamos colocarle incluye emojis en cada verso. Muy bien, entonces simplemente es una instrucción bastante simple. ¿Okay? Este caso de uso es bastante rápido. Le damos execute step para que se procese esta consulta de usuario. ¿Okay? Es precisamente lo que se está procesando ahora mismo. Vamos a esperar unos cuantos segundos. Y en este caso tenemos el output, el cual acabamos de recibir ahora mismo. Si nos damos cuenta, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí el texto que se ha generado y es precisamente este texto el cual queremos nosotros recibir. ¿Okay? Queremos recibir mediante este mismo JSON que estamos obteniendo como respuesta de nuestro webhook. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos, en este caso, la poesía que queríamos elaborar en función al país que estamos utilizando ahora mismo, pues simplemente nos faltaría modificar un último parámetro dentro de nuestro nodo respond_to_webhook, el cual es básicamente cambiar la respuesta del mensaje. En este caso es una respuesta fija. ¿Okay? Nuestro JSON no es dinámico. Tenemos que hacer ese cambio. En este caso ya no vamos a responder con este texto, sino más bien directamente vamos a buscar el mensaje que hemos generado mediante nuestro nodo de OpenAI. Le damos aquí al drag and drop del campo texto. Tenemos acá nuestra poesía. ¿Ok? Perfecto. Y básicamente ahora sí, nuestra respuesta podría decirse que es dinámica en ciertas palabras. Muy bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es también venir al nodo webhook para poder hacer activo este workflow. Cabe resaltar que en este caso, para poder hacer el procesamiento completo de cada uno de los nodos intermedios, en este caso el proceso intermedio, hasta que se ejecute el último nodo de respond to webhook, vamos a tener que activar nuestro workflow. Le damos clic al botón de activar. Le damos a entendido. Muy bien. Entonces, ahora mismo vamos a tener que utilizar no el nodo de test URL, sino más bien el nodo de producción, el cual es el siguiente. Básicamente, la única diferencia, recordemos, es el guión test. ¿Ok? Así que ya lo conocemos. Ya está activo nuestro nodo webhook. Es decir, podemos enviar cualquier mensaje a través de nuestra URL de webhook. ¿Okay? Y N8N lo que hará es básicamente recepcionar o captar dicho mensaje. Vamos a usar precisamente este URL de producción y vamos a colocar, por ejemplo, un nuevo webhook payload o unos nuevos parámetros de query. ¿Okay? En este caso vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí tu nombre y también tu nacionalidad. ¿Okay? Vamos a colocar acá básicamente el nombre y el país. Le damos a Enter. Y en este caso, pues básicamente la respuesta no será inmediata. Tal vez tarde unos segundos. ¿Y eso por qué? Pues porque básicamente la respuesta se está generando a través del workflow. ¿Ok? A través de este workflow. A través de cada uno de estos nodos. ¿Ok? En este caso algo muy importante es lo siguiente. ¿Ok? Acabo de recibir un mensaje de error de nuestro workflow. ¿Ok? Y básicamente la pantalla ha quedado en blanco, cuando en realidad debería mostrarnos el output JSON de nuestra poesía elaborada. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues vamos a hacer el debugging respectivo. Nos dirigimos a Executions y nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos acá el workflow que ha dado error y en este caso nos damos cuenta que es el último nodo, el de Respond to Webhook. ¿Qué problema está teniendo este nodo? Si nos damos cuenta nos indica lo siguiente. El JSON es inválido para el campo de Response Body. ¿Ok? Es decir, lo que estamos obteniendo dentro del response body es lo siguiente. Ahora, ¿por qué está ocurriendo este error? Pues básicamente porque olvidé solicitarle al modelo de lenguaje de OpenAI que nos formatee el texto para un formato JSON. ¿Por qué? Porque básicamente JSON no admite saltos de línea. Si tenemos un salto de línea, como por ejemplo en este caso, de esta PE hacia selva, que hay un salto de línea, también del emoji hacia este otro texto que es Machu Picchu, pues básicamente nos indicará error. Entonces, para poder solucionar eso, básicamente vamos a solicitarle a OpenAI que nos haga el formateo de manera correcta. ¿Ok? Nunca debes incluir saltos de línea. ¿Ok? Estoy usando un formato JSON. ¿Ok? Y ahora sí, esto estaría resuelto. ¿Ok? Vamos a hacer nuevamente la prueba. Guardamos los cambios.
copiamos nuevamente el production URL. Vamos a hacer, en este caso ya no es necesario activar el listen for test event porque precisamente esto es solo para propósitos de testing. Vamos a activar nuestro URL, nos dirigimos a lo mismo y vamos a colocar exactamente los mismos datos, ¿ok? Perfecto. Hacemos el enter de esta URL y en este caso nuevamente se está demorando unos cuantos segundos. ¿Por qué? Porque se está procesando el nodo de OpenAI. Vamos a esperar acá directamente para ver cómo nos aparece la respuesta. Tarda unos cuantos segundos y es cuestión simplemente de recibir exactamente este mensaje el cual vemos en pantalla. Tenemos aquí el mensaje, nos ha dado precisamente nuestro contenido de poesía para nuestro país. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora bien, nos damos cuenta de algo muy importante. En este caso estamos usando una variable fija. ¿Qué pasa si ahora lo que estamos buscando es convertir de manera 100% dinámica nuestro workflow dentro de N8N? Por ejemplo, el campo nodo set en este caso podría admitir valores dinámicos que nosotros mismos mediante nuestro webhook payload o los query parameters le enviemos. ¿Ok? Y por ejemplo, introducir un país y para cada país que introduzcamos de manera dinámica se genere una poesía. En este caso, pues básicamente podríamos hacer lo siguiente. El campo país, el cual tiene un valor fijo, el cual es el de Perú ahora mismo, podríamos convertirlo en un valor dinámico. Para ello activamos la opción de expression, ¿ok? Y directamente haríamos lo siguiente. Dentro de query parameters tenemos la opción de hacer el drag and drop del campo país. Muy bien. Entonces, básicamente colocaríamos la siguiente notación JSON, la cual indicaría que para cada uno de los países que se ingresen, de manera dinámica estaremos capturando el valor del país que se ha ingresado y posteriormente generando una poesía en este caso, ¿ok? Una poesía. Y finalmente, pues, esta poesía será respondida a través del mismo webhook mediante este nodo respond to webhook, ¿ok? Entonces, de manera completa estaría nuestro workflow funcionando de manera dinámica, ¿ok? Para ello entonces y para hacer la prueba final lo que haríamos será lo siguiente. Copiamos el production URL, abrimos en este caso una nueva pestaña y por ejemplo queremos introducir en este caso tenemos que poner exactamente la misma variable de país, ¿ok? Con las minúsculas o mayúsculas en caso lo hayan considerado. Vamos a colocar acá país, vamos a colocar tal vez Colombia. Perfecto, le damos a Enter y en este caso vamos a esperar unos cuantos segundos. ¿Por qué? Porque básicamente se está procesando nuestro modelo de lenguaje, el cual va a generar la poesía para el país que hemos seleccionado, en este caso Colombia. Esperamos unos cuantos segundos. Perfecto, y en este caso hemos recibido el siguiente mensaje, el cual si nos damos cuenta está dirigido para el país de Colombia. Perfecto, entonces es de esta forma como podemos agregarle un dinamismo mucho mayor a nuestras automatizaciones en caso utilicemos triggers de tipo webhook dentro de N8N. Ahora bien, para finalizar este apartado teórico del nodo webhook, cabe resaltar que es muy importante siempre que prevalezca la seguridad dentro de cada uno de nuestros workflows. Es por esa razón que si nos damos cuenta, nosotros estamos accediendo de momento a una URL la cual ahora mismo es pública. Es decir, cualquier persona simplemente haciendo el typing de esta URL dentro de su web o bien de su terminal, como hemos aprendido antes, puede ingresar, puede acceder y puede desencadenar nuestros propios workflows. Puede enviar información de manera masiva y también aumentar de manera bastante drástica el tráfico de datos que recibe este webhook node. ¿Cómo podemos controlar este factor seguridad y también este factor tráfico de nuestro nodo webhook? Para ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que existe un parámetro que básicamente añade esta capa extra de verificación. ¿Quién está usando esto? ¿Cuáles son los permisos? Es el parámetro de autenticación, ¿ok? En este caso tenemos lo siguiente. Hay distintas formas de hacer una autenticación. Por ejemplo, tenemos el Basic Auth, el Header Auth, el JWT Auth y por último, simplemente como está por defecto, ahora mismo, ninguna. Por ejemplo, el Basic, la autorización básica en este caso, es simplemente colocar un usuario y contraseña. Es una credencial bastante básica. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos un user, un password. Por ejemplo, vamos a colocar user, vamos a colocar 2026. Y password, vamos a colocar lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a save, lo guardamos.
Vamos a desactivar el workflow para hacer las pruebas mucho más fáciles. ¿Ok? Y en este caso vamos a copiar este mismo URL, vamos a activarlo y nos daremos cuenta de lo siguiente. Nos daremos cuenta que para ingresar a esta URL nos van a solicitar precisamente esas credenciales básicas. Así que le damos a Enter y es precisamente eso lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos aquí el Sign In y nos dice si estamos accediendo al dominio. Tenemos que colocar nuestro username y también nuestro password. Colocamos nuestro username 2026 y nuestro password 12345 y le damos a Sign In. Muy bien, acá no se va a desencadenar absolutamente nada porque no hemos enviado la variable que estábamos buscando antes del país, así que por esa razón estamos obteniendo una pantalla en blanco. Pero básicamente con esto estamos agregando esta capa de seguridad extra, la cual nos permite no solo controlar quién entra o quién usa nuestras automatizaciones dentro de N8N desencadenando nuestro webhook, sino que también nos permite dosificar el uso del mismo. Ahora, podemos también cambiar este método de autenticación al de header auth, que es el que más se utiliza generalmente cuando utilizamos, por ejemplo, peticiones web o HTTP requests, que son lo mismo, ¿no? Y que vamos a ver en unos cuantos segundos. En este caso, por ejemplo, si le damos clic a la opción de Header Auth, autorización por headers, creamos una nueva credencial y, por ejemplo, aquí podríamos ingresar algo que vamos a ver a continuación de manera bastante repetitiva, la cual es la API Key, que de hecho también la hemos venido usando, por ejemplo, cuando estábamos colocando las credenciales de las aplicaciones tanto de OpenAI, de las aplicaciones de Google, etcétera, ¿no? Pero de momento el API Key es bastante usado dentro de un Header Auth, ya que nos permite colocar siempre una llave, por ejemplo, ¿no? Las típicas llaves extensas de API Keys o bien Secret Key o etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos colocar aquí el mismo API Key, 12345, le damos a Save. Y en este caso básicamente es lo mismo, ¿no? Tendríamos que hacer el Listen for Test Event, hacer la prueba. Y nuevamente, ¿no? En este caso la autorización no es la adecuada, ¿ok? No podemos ingresar si no colocamos antes nuestra API Key. ¿Cómo podríamos ingresar entonces? Por ejemplo, si utilizamos la opción de Header Auth, autenticación mediante headers, ya no podríamos ingresar directamente mediante la web, sino más bien, por ejemplo, utilizando servicios externos como por ejemplo Postman o bien la terminal y colocando precisamente como header el valor de un header, agregar nuestro valor de la API Key. ¿Ok? Eso lo haremos más adelante utilizando ya el nodo HTTP request, pero básicamente ese era el último punto que quería destacar acerca del nodo webhook dentro de N8N. Entonces, ya sabemos cómo utilizar tanto el nodo webhook como también el nodo respond to webhook y conocemos exactamente para qué es que se usa este concepto de los webhooks, que no son más que simplemente notificaciones automáticas, no son más que simplemente mensajes que nos permiten interconectar aplicaciones y que éstas entre sí puedan comunicarse de manera bastante sencilla, efectiva también, porque nos permite traspasar información y esta información poder procesarla de manera mucho más personalizada y avanzada, integrando inteligencia artificial dentro de herramientas de orquestación, como por ejemplo N8N. Ahora pasemos directamente a aprender el concepto de HTTP requests. Ahora bien, ¿qué pasa si no queremos simplemente enviar mensajes? O bien, no queremos simplemente notificar que ha ocurrido un evento, sino que más bien ahora queremos tomar acción sobre alguna aplicación y, por ejemplo, actualizar datos, crear nuevos datos, realizar ciertos cambios, eliminar datos, etc. ¿Qué pasa si ahora lo que queremos hacer no es simplemente recibir, sino más bien tomar acción? Por ello, a continuación estudiaremos los conceptos tanto de HTTP request como también de las APIs. HTTP requests, o también conocidos como peticiones web. ¿Qué son y cómo funcionan? Vamos a verlo de manera bastante gráfica en este caso. Recordemos que, al igual que en los webhooks, tenemos en este caso dos aplicaciones que están interactuando. Tenemos tanto la aplicación A como también la aplicación B. Digamos que en este caso ocurre cierto evento en la aplicación A. Normalmente, si simplemente queremos traspasar información, si simplemente queremos enviar un mensaje con los datos que hemos recibido, pues podríamos enviar simplemente un webhook. Es decir, estaremos notificándole a la aplicación B que ha ocurrido un evento. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo quiero tomar acción sobre la misma? ¿Qué pasa si quiero tomar acción sobre la aplicación B? Pues en este caso no enviaríamos directamente un webhook, sino que más bien una petición web, un HTTP request. En este caso es precisamente lo que vamos a profundizar ahora mismo, ¿ok?
¿Qué nos permite hacer esta petición web, este HTTP request? Básicamente nos permite tomar acción. ¿Qué acciones nos permite tomar? Pues básicamente hacer un get, hacer un post, hacer un put, hacer un delete. Son distintos métodos los cuales performan distintas acciones dentro de una aplicación, en este caso la aplicación destino, la cual es la aplicación web. Podemos simplemente obtener datos, para lo cual tendríamos que utilizar necesariamente el método get de un HTTP request, como también podríamos publicar datos, crear datos, para lo cual tendríamos que usar el método post, put para actualizar datos y por último delete, como su mismo nombre lo dice, para eliminar datos. Esto lo vamos a ver a continuación de manera mucho más puntual, pero básicamente son distintas acciones, son distintos métodos HTTP que se utilizan para realizar una acción u otra. Entonces, en este caso ya no estamos hablando simplemente de recibir información, sino que de realizar acciones dentro de un entorno o de otra aplicación. Muy bien, entonces, considerando los mismos ejemplos que hemos revisado antes, teníamos, por un lado, al cliente de correo. Tenemos aquí el evento que estamos recibiendo. No necesariamente una petición web, un HTTP request, tiene que realizarse cada vez que recibamos un evento, sino que también puede realizarse de forma manual o cuando el usuario lo decida. ¿Ok? En este caso estamos considerando una casuística un tanto más avanzada. Es por esa razón que el cliente de correo lo está activando nuestro evento. Este cliente de correo lo que está buscando es básicamente tomar acción sobre su CRM, pero no puede tomar acción directamente desde el mismo cliente de correo hacia el CRM, sino que más bien tiene que utilizar, en este caso, alguna herramienta intermediaria que le permita tomar dicha acción, que le permita hacer ese HTTP request o petición web. Es por esa razón que es precisamente en este punto en donde entra a tallar N8N, nuestra herramienta de orquestación, nuestra herramienta de automatización. Entonces, nuestro cliente de correo se comunicará directamente con N8N. En primer lugar, le notificará que ha recibido un mensaje. ¿Ok? Ha recibido un mensaje. He recibido un mensaje, un correo de un prospecto. N8N lo tiene en cuenta, lo ha recibido con el nodo webhook trigger y a continuación pasará a desencadenar su flujo de procesamiento. Esto lo puedes hacer de manera personalizada, de acuerdo a tu caso de uso, pero el objetivo final es tomar acción. Entonces, N8N, mediante el nodo HTTP request, puede invocar la API. ¿Okay? Ahora mismo vamos a verlo más adelante, que es este concepto de la API, pero básicamente es quien te indica qué acciones puedes tomar dentro de una aplicación. ¿Okay? En pocas palabras es como el menú de acciones que puedes tomar dentro de una aplicación. Si cierta acción que estás buscando no existe dentro de la API, pues simplemente no puedes realizar dicha acción. Entonces, en este caso, nuestra herramienta de N8N será quien haga nuestra petición web a nuestro CRM y, por ejemplo, realice distintas acciones, ya sea crear nuevos contactos, actualizar contactos, eliminar contactos, tal vez agregar nuevas bases de datos, etc. ¿Ok? Y todas las acciones que obviamente dependan de las cuales estén disponibles dentro de la API de nuestro CRM. Muy bien, entonces es básicamente este flujo de ejemplo cómo vamos a trabajar a lo largo de los proyectos dentro de N8N. Es precisamente el porqué de la importancia de esta herramienta de orquestación, puesto que nos permite ser el intermediario entre, en este caso, quien está recibiendo información del evento y también las acciones que vamos a tomar sobre otras aplicaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, completando esta visualización, tendríamos de manera bastante similar, por ejemplo, lo ocurrido en la pasarela de pagos, que tendríamos que notificar, pues básicamente que tal vez se ha realizado alguna compra, se ha realizado alguna acción o tal vez alguna compra con error. Esto podríamos notificarlo a N8N mediante nuestro webhook, el cual ya lo conocemos perfectamente cómo utilizarlo dentro de N8N. Y por ejemplo, si quisiéramos notificarlo a alguien dentro de WhatsApp o tal vez al mismo cliente como confirmación, podríamos hacerlo también. ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer ello? Pues conectando, en este caso WhatsApp, y también
haciendo la petición web hacia esta aplicación. Por ejemplo, ya sea para notificar errores de compra o tal vez también alguna confirmación al cliente. En realidad, las acciones que puedes realizar con las distintas APIs son innumerables. Siempre dependen también de las capacidades mismas de la API. Es por esa razón que generalmente siempre que utilicemos alguna API tenemos que tener en cuenta algo muy importante y realmente imprescindible, lo cual es la documentación de cada una de estas. La documentación de cada una de estas es básicamente la regla final que te permitirá a ti conocer qué es todo aquello que puedes hacer con dicha aplicación y también cuáles son sus limitaciones. Así que siempre tengamos en cuenta la documentación de la misma. Ahora bien, gráficamente, antes de pasar a N8N, ¿cómo funciona una API? Una de las formas más sencillas de entender cómo es que funciona una API, cuáles son las acciones que puedes realizar sobre una aplicación, cuáles son sus limitaciones, es entendiendo básicamente las tuberías dentro de Mario Bros, por ejemplo. Supongamos que tenemos, en este caso, nuestra aplicación. Vamos a seleccionar una aplicación con la cual ya hemos venido trabajando bastante. En este caso es Google Sheets. ¿Ok? Esta aplicación de Google Sheets, como les comenté anteriormente, simplemente puede realizar un número limitado de acciones. No puede realizar todas las acciones que puedas imaginarte. No. Simplemente un número bastante contado de acciones que puedes realizar sobre la misma aplicación. Entonces, tienes que ver cada una de estas acciones posibles, como por ejemplo cada una de las tuberías de Mario Bros. Supongamos que tenemos, por ejemplo, una primera tubería, en este caso, una posible acción que se puede realizar con esta aplicación. Tal vez tengamos una segunda, tal vez tengamos una tercera acción y así sucesivamente un menú de opciones de las cosas que se pueden hacer y también muchas veces algunas tuberías cerradas indicando que son acciones que no se pueden realizar. Es a cada una de estas tuberías a las que se conoce dentro de los tecnicismos de APIs como los endpoints. Los endpoints son simplemente entradas a hacer peticiones web hacia una API, ya sea, por ejemplo, para hacer un GET, si quieres obtener información, para hacer un post si quieres actualizar, y básicamente estas son las dos que más se utilizan generalmente. Entonces, básicamente considerando estos endpoints que tenemos que tener en cuenta siempre, porque son los que nos indicarán las acciones que podemos realizar sobre una aplicación mediante su misma API, tenemos que tener también en cuenta lo siguiente. Nosotros estaremos utilizando nuestra herramienta de orquestación N8N. Y nuestra herramienta nos permitirá hacer peticiones web hacia estas aplicaciones. Pero, ¿cómo nos comunicamos hacia estas aplicaciones? Pues estas peticiones web irán dirigidas hacia sus respectivos endpoints. ¿Ok? Si bien es cierto, una aplicación puede tener varias APIs, cada una de estas APIs tiene sus respectivos endpoints. Entonces, tenemos que saber exactamente cuál es la ruta a la cual nos estamos dirigiendo, cuál es la API que estamos usando de una aplicación y cuál es el endpoint dentro de esa API que estamos usando. También, si queremos seguir un poco más allá, tendremos que saber exactamente cuál es el método que admite dicho endpoint de dicha API. ¿Ok? Y así distintos parámetros más que básicamente siempre los tendremos a nuestra disposición en nuestra documentación. Cada una de las aplicaciones tiene la documentación respectiva de su API. Así que es muy importante, de hecho es lo más imprescindible considerar en este apartado de APIs y peticiones web el tema de las documentaciones. ¿Ok? Siempre. Es la fuente de verdad en toda petición web. Ahora bien, nosotros nos comunicamos desde N8N hacia nuestra aplicación, en este caso Google Sheets, haciendo esta petición web hacia el endpoint de su API. Y esto nos permitirá realizar distintas acciones, las cuales ya hemos venido hablando. Por ejemplo, insertar filas, por ejemplo, eliminar filas, también actualizar filas y por último, crear hojas de cálculo y demás acciones que nos permita hacer su API, que es de hecho lo que ya está integrado dentro de N8N, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si buscamos aquí nuestra aplicación de Sheets, tendremos acá las distintas acciones que se pueden realizar mediante su API, ya sea hacer un append, un upsert, un clear, un delete, un create, un delete, un sinfín de cosas, las cuales ya están integradas de manera dinámica. Pero el potencial de las APIs y las peticiones web dentro de N8N
van muchísimo más allá. No solo nos permiten conectarnos con las aplicaciones que ya están a nuestra disposición e integradas de manera nativa dentro de N8N, sino que también nos permiten conectarnos a nuestros sistemas externos, nuestros sistemas empresariales, sistemas que utilicemos de manera personalizada, ¿ok? Y que no necesariamente estén dentro de este listado enorme de aplicaciones que ya están integradas de manera nativa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos conceptos que venimos aprendiendo podemos aplicarlos a cualquier aplicación que obviamente tenga la infraestructura requerida para poder comunicarse mediante APIs, que hoy en día realmente es bastante usual encontrarse con ese tipo de aplicaciones. Entonces, muy bien. Ahora mismo vamos a terminar de entender algunos de los conceptos clave de las peticiones web, ¿vale? Dentro de N8N. Y aprovechando, ya que estamos acá mismo en el canvas de N8N, pues vamos a abrir un nodo HTTP request. Si abrimos este nodo nos daremos cuenta que tenemos distintos parámetros, ¿ok? Tenemos en primer lugar un parámetro el cual ya nos suena familiar, ¿ok? Es el método. Recordemos que dependiendo del método que utilicemos, podemos realizar una u otra acción, ya sea obtener datos, crear datos, eliminar, actualizar parcialmente, por ejemplo, no si utilizamos patch, pero básicamente es el método que estamos usando para poder performar cierta acción, ¿vale? Es el método de nuestra petición web, ¿vale? Esto siempre lo encontraremos en la misma documentación, ¿ok? Ahora bien, también tenemos que seleccionar cuál es el endpoint de nuestra API a la cual vamos a recurrir para tomar acción. Este es el campo, o mejor dicho, este es el parámetro URL en este caso. ¿Ok? Nuevamente, este URL, este endpoint, también lo encontraremos en la documentación. Ahora bien, para tomar acción dentro de otras aplicaciones, de manera bastante frecuente nos solicitarán autenticarnos. Hay distintas formas de autenticarnos, ¿ok? En este caso podemos autenticarnos de manera genérica, añadiendo también distintos tipos de autenticación genérica que existen hoy en día. Por ejemplo, una de las más conocidas, el Header Auth, Basic Auth, el Bearer Auth, ¿ok? Y de hecho, estas credenciales podemos también guardarlas dentro de las credenciales de N8N para que las usemos por defecto. Y nos ahorramos tiempo en colocarlas de manera manual una y otra vez que utilicemos la misma herramienta o que intentemos conectarnos a ella. Podemos también usar una credencial de tipo predefinida, por ejemplo, seleccionando ya distintas credenciales que ya están por defecto dentro de N8N y simplemente completar los campos con nuestras credenciales personales. Nuevamente, todo lo relacionado a autenticaciones, todo lo relacionado, por ejemplo, a API keys, role secret key, etc., siempre lo encontraremos también en la documentación. ¿Ok? Ahora bien, de momento vamos a dejarlo en none porque no estamos haciendo ninguna petición web. Y por ejemplo, esto es algo muy importante y también algo con lo que ya estamos familiarizados, entre comillas, ¿no? Porque es algo que hemos recibido al momento de recibir los mensajes de los webhooks que estábamos captando. ¿Cuáles son los query parameters en primer lugar? Los headers y también el body. ¿Cómo y cuándo completar cada uno de estos parámetros? Pues también nuevamente la documentación nos lo indicará. ¿Ok? Por ejemplo, podemos completar acá query parameters. ¿Ok? Activamos este parámetro y por ejemplo tenemos distintas formas de usarlo, ya sea añadiendo campos abajo, como podemos saber qué campos utilizar o qué campos son necesarios como query parameters, pues nuevamente la documentación es la respuesta. ¿Ok? Podemos hacerlo tanto mediante campos, que es mucho más sencillo en comparación, por ejemplo, si usamos JSON. ¿Ok? Pero podemos básicamente mandar esa información mediante cualquiera de estas notaciones, tanto JSON o bien utilizando campos. Básicamente la misma idea es para los headers, ¿ok? Exactamente lo mismo. Y también para el body, ¿ok? En este caso el body sí tiene algunos cambios algo ligeros. Por ejemplo, podemos utilizar el contenido del body, ya sea JSON, ya sea, por ejemplo, un form data, por ejemplo, para enviar no solo información en texto, sino también en binarios. Tipo JSON, que es básicamente una de las más usadas. Generalmente en un 80-20 vas a usar siempre JSON y las demás están en un 20. Raw N8N binary file también. ¿Ok? Puedes especificar este body. Por ejemplo, si usas JSON, puedes especificarlo o bien usando JSON o bien nuevamente mediante campos. Pero básicamente esa es la idea con el tema de los parámetros clave de este nodo HTTP request. Los parámetros complementarios opcionales en este caso son bastante
particulares, ok, no tenemos que usarlos siempre. Estos ya los iremos aprendiendo en la práctica y en los demás proyectos algo más avanzados que iremos compartiendo a lo largo de todo este canal. Básicamente esos son los parámetros principales de este nodo HTTP request dentro de N8N. Ahora bien, terminemos entonces de explorar la teoría referente a peticiones web y APIs. En este caso simplemente haciendo un pequeño recordatorio acerca de algunos de los parámetros más importantes de los HTTP request. Recordemos que podemos tomar acciones dentro de otras aplicaciones, pero ¿qué acciones podemos tomar? ¿Cuáles son los métodos? Los métodos, en este caso, principales, por así decirlo, como les comenté anteriormente, son get y post, pero también tenemos otros métodos y vamos a ver ahora mismo qué podemos hacer con esos otros métodos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos al método get, ¿ok? Este que nos permite básicamente obtener, leer información. Es el que se conoce como el read operation, la operación que nos permite leer. También tenemos a la operación post, la cual nos permite crear o también publicar, ¿ok? Sobre otras aplicaciones, obviamente. Tenemos también la opción de put, en este caso, el cual es el update operation. Nos permite actualizar. También tenemos la opción de delete, la cual, como su mismo nombre lo dice, nos permite eliminar datos dentro de otra aplicación. Y por último, tenemos la opción de patch, la cual nos permite hacer exactamente lo mismo que put, pero de manera parcial, no completa. Entonces es un update operation, solo que parcial. Muy bien, hay algunos componentes clave que acabamos de revisar dentro del nodo HTTP request en N8N y que quiero acá destacar un poco, ya que tenemos que saber exactamente a qué nos referimos con cada uno de estos componentes. Entonces, en primer lugar, acá tenemos los componentes de las peticiones web que tenemos que tener en cuenta de manera imprescindible. En este caso son tres. En primer lugar, el API Endpoint, con el cual ya hemos venido revisando antes, ¿ok? Que básicamente consiste en la URL a la cual nos vamos a dirigir. Esta básicamente es el URL y también tenemos que especificar el método. Por ejemplo, en este caso, esta URL estaría indicando la ruta de la aplicación web y terminando, obviamente, en este caso, en la ruta de API Users Messages. ¿Okay? Haciendo tal vez alusión a que se va a tomar acción sobre alguno de los mensajes dentro de esa aplicación. Muy bien, pero también se está especificando otra cosa que es muy importante, la cual es el método. ¿Okay? En este caso se está especificando la acción que se va a tomar. Por ejemplo, se va a crear información en este caso, mediante el método post. Muy bien, ese sería el primer componente. Ahora tenemos un segundo componente, el cual es también bastante interesante, el cual es el request header. El request header básicamente es un componente el cual nos permite incluir información global y a la vez también información principal de la misma API Endpoint. Por ejemplo, en este caso, estamos considerando distintos campos que vamos a darnos cuenta más adelante que se usan generalmente, ¿no? En este componente de request headers. ¿De qué campos estamos hablando? Por ejemplo, del campo host, del campo content type, del campo autorización y también del campo, por ejemplo, content length. Muy bien, y por último tenemos, en tercer lugar, pero no menos importante, a nuestro request body. Tal vez uno de los componentes más utilizados, con los que más nos vamos a topar a lo largo de las consultas o peticiones web que hagamos en estas APIs, ya que generalmente siempre tenemos que completar con ciertos campos particulares dentro de una notación JSON o bien de alguna otra que utilicemos. Como bien hemos visto dentro de nuestro nodo de N8N, nos damos cuenta que podemos formatear este request body de distintas formas. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos usando una notación JSON, ¿ok? Y estamos introduciendo algunos campos que nos está pidiendo la aplicación para procesar al momento de hacer la consulta a la API Endpoint. Por ejemplo, el nombre de alguien, el correo de alguien y su edad. Tal vez se quiera responder algún mensaje de dicha persona. Pero bueno, básicamente esos son los componentes de las peticiones web. Tenemos que tener en cuenta siempre, ¿ok? Así que ahora sí, comencemos directamente a poner en práctica todo lo aprendido de manera teórica dentro de este módulo y comencemos a desarrollar nuestros proyectos. Pasemos directamente a ello.